A partir de ahora, Radio 10 Rosario presenta Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. Estamos avanzando en Decisión 2015, el camino electoral que nos va a llevar a las elecciones internas del próximo 19 de abril. Por aquí van a pasar todos los candidatos por Radio 10 Rosario y hoy le damos la bienvenida a Osvaldo Miatelo, que es concejal de la ciudad y que busca renovar su banca por el espacio del Frente Renovador. De hecho, hace algunos días nada más tuvimos al candidato a intendente por ese mismo espacio, a Alejandro Grandinetti. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vos. Bueno, Osvaldo, yo hace un par de días que arrancamos con este espacio, Decisión 2015 por Radio 10, y hablaba sobre lo que significa más o menos el panorama o el diagnóstico sobre lo que está viviendo Rosario, que quien más que menos lo sufre todos los días, ¿no? Y lo que le estoy pidiendo a todos los candidatos es un poco, presentarse en sociedad en cuanto a las soluciones de estos problemas de infraestructura, de transporte y de inseguridad que está viviendo la ciudad. Bueno, evidentemente me parece que estamos ante una situación de un ciclo de gobierno que obviamente ya ha dado todo lo que tenía que dar. El socialismo viene gobernando la ciudad desde hace más de 2 décadas. Obviamente, si lo hizo es porque en su momento ha tenido aciertos en algunas áreas de gobierno, particularmente en el caso de salud, la política de descentralización en los distritos, la apertura de Rosario hacia el río. Creo que fueron aciertos que hicieron que pudiera ganar elecciones en varias oportunidades. Lo cierto es que a partir de hace algunos años, evidentemente los problemas centrales de la ciudad de Rosario no encuentran en el socialismo un interlocutor válido como para resolver esos problemas. O porque no sabe, o porque no quiere, o porque no puede. Pero nosotros vemos con enorme preocupación, ya no como políticos, sino como ciudadanos y habitantes de la ciudad de Rosario, la problemática de la inseguridad, donde, digamos, no es que solo que no haya soluciones actuales, no se visualiza tampoco hacia dónde vamos en política de seguridad, lo cual torna aún más, como te diría, asfixiante la situación, porque a veces uno puede estar mal, puede haber situaciones mal, pero ve en marcha proyectos, programas, actitudes que lo hacen tener esperanza, y la esperanza te ayuda a ir soportando momentos difíciles. En este caso no, evidentemente el equipo de gobierno de la provincia, que es el que tiene que instrumentar la política de seguridad, no ha dado pie con bola en este tema. Y lamentablemente quien debe representar a los rosarinos, que es la intendenta, no reclama. La verdad que el intendente es de algún modo el líder de una comunidad, el representante de una comunidad. Si esa comunidad está sufriendo por determinadas circunstancias, la actitud debe ser de ponerse al frente de ese reclamo, hacer lo que sea necesario para reclamar. Me da la impresión que la intendenta no lo hace porque no, a lo mejor no tiene las condiciones para hacerlo, o porque es del mismo partido que gobierna la provincia, pero lo cierto es que estamos huérfanos en ese sentido, hay falta de respuesta en eso. Ahora, por lo menos en cuanto a la seguridad. Puede que se plantee esto, que no lo haga hacia la pública para no quedar en evidencia con gobernantes de su mismo signo partidario, o que directamente no existe. ¿Ustedes creen que esta es la segunda opción, que no hay un reclamo contundente de FEIN? Pero es que si la hay, no se nota que sea en absoluto efectivo. Entonces, cuando uno dice las cosas en privado, llega un momento que hay que decirla en público. Y hay que ponerse al frente de la gente que está reclamando. Ayer hubo una movilización en una seccional policial, hay que ponerse al frente de ese reclamo. Los taxistas están reclamando porque hay todos los días algún hecho que tiene que ver con homicidios o con otro tipo de delito. Hay que ponerse al frente de ello y reclamarle al gobierno provincial solución. Yo entiendo que hay un punto donde las cosas deben decidirse a lo mejor en un ámbito privado para no romper relaciones, para hacer las cosas, pero cuando uno no obtiene respuesta por esa vía, fíjate una cosa, tenemos un ministro de seguridad ausente, y yo no abro juicios sobre las calidades morales o de honestidad del doctor Lamberto, pero está ausente. Suceden hechos trágicos, hay situaciones violentas, y la verdad que ni siquiera aparece para explicar, aunque sea para explicar la situación. Entonces, la verdad que si la intendenta se lo está diciendo, está fracasando. ¿Y por dónde pasa la solución? Digo, independientemente de lo que se plantea, que es un cambio en el gobierno de la ciudad, por supuesto, liderado en este caso, me imagino, por el Frente Renovador y por Alejandro Grandinetti, que insisto, estuvo aquí en Radio 10. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo actuar? Imagino que el tema de inseguridad tiene políticas a largo plazo o a mediano plazo, pero también hay gente que exige una solución medianamente rápida, ¿no? Sí, no, seguro, porque nos va la vida en algunos casos, entonces uno no puede estar esperando eternamente que algunos teóricos de la inseguridad nos expliquen que dentro de 20 años se va a solucionar. A mí me parece no menor el tema de la decisión política que tenemos por delante. Yo la verdad que siempre he dicho que el tema de la inseguridad era uno de esos temas que no había que partidizarlo
porque en la medida que uno se partidizaba, a veces la verdad que se enturbiaba el asunto. Pero en este momento yo creo que sí hay que politizarlo el tema, porque la solución es política, porque quienes han estado han demostrado que no lo pueden resolver. E insisto en no abrir juicios de valor desde el punto de vista moral de esto, pero evidentemente no lo pueden resolver. Entonces la solución es política. Y más allá de dar un decálogo de medidas, podemos hablar de medidas desde el punto de vista tecnológico, de dotar de más cámaras de seguridad, de que la policía, avancemos hacia una policía municipal, de, digamos, eficientizar todo el accionar policial. Pero para todo eso se necesita liderazgo. Por eso digo que la solución es política. Hay que utilizar la herramienta electoral para modificar esa situación. Después ya no hay tiempo, después tenemos 4 años con un gobierno que va a estar. Entonces yo creo que Alejandro Grandinetti, como candidato a intendente de Rosario, es una alternativa posible porque tiene coraje, porque tiene decisión, porque ha investigado, como colega tuyo, en su momento temas vinculados al narcotráfico y a la inseguridad de Rosario, y insisto, tiene la decisión de hacerlo. Después, las medidas tendrán que ver con esto que te decía antes, con algunas otras, pero fundamentalmente, si no hay decisión, si no hay coraje, si no se tiene la firme convicción de desarmar el paquete de corrupción y connivencia de algunos sectores de la policía e incluso de la justicia con el tema del delito, la verdad es que estamos en problema. Entonces, yo en esto digo, para la ciudadanía en general, este es el momento de actuar. Después, el pataleo siempre sirve, pero hasta por ahí nomás. Sí. Entonces, me parece que cuando uno toma la decisión política, tiene que premiar y castigar. Quienes han estado no sirven. Y creo que una propuesta concreta de liderazgo y decisión es la que encarna Grandinetti y la lista de concejales que yo encabezo. Es el momento para evaluar ideas, para evaluar proyectos, también soluciones. Y hago esta lectura, ha pasado ya un largo tiempo desde el principio de año en que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, anunció el retiro de Gendarmería, y todavía sigue saliendo en tapa de los diarios referentes políticos pidiendo el regreso de eso como si fuese la solución al problema. Digo, no hay otra idea que la que vuelva a Gendarmería cuando se habla de inseguridad en Rosario. Claro, porque la ciudadanía ya no tiene en cuenta la policía. Lo cual es dramático, porque fíjate vos, nosotros estamos discutiendo por el retiro de 1.000 gendarmes, pero tenemos 21.500 agentes en la policía, 21.500 agentes, es un regimiento de la policía. Entonces, mientras discutimos que si vuelven esos 1.000 o no vuelven, no hacemos nada con los 21.000. Lo cual, fíjate vos, para hacer aún más tétrico el panorama, si uno dijera, bueno, no hacen nada, el problema es que a veces hacen mal. Entonces, si no se recupera la conducción de la policía no se puede autogobernar. Esto es así, la policía, como toda fuerza de este tipo, necesita una conducción y es profundamente vertical. Y esa verticalidad y esa conducción la debe dar la cabeza, que es el gobernador, y el ministro, que es un colaborador del gobernador en esa área. Y obviamente, desde un gobierno municipal, apuntalar, denunciar, exigir, con una actitud diaria, además, de señales concretas hacia la policía. Esto por supuesto, es el día a día. Es la conducción diaria. Si no, la fuerza toma el destino que ellos quieren, y la verdad que la experiencia de autogobierno de la policía termina mal, como ha terminado en este caso, con un jefe de la policía como Toñoli preso, con una evidente anarquía y grado de corrupción. Y en esto quiero ser claro, no estoy englobando a los 21.500 agentes. Creo que la gran mayoría de ellos es persona decente, honesta, quiere trabajar, quiere ganar mejor de lo que gana, quiere que la sociedad lo mire no con miedo, sino con simpatía, de modo que no englobo a todos, pero todo eso necesita que se lo conduzca. Entonces creo que parte de la solución y parte de la, digamos, de la respuesta ante esta situación pasa por ahí. Estamos con Osvaldo Miatelo hablando de la propuesta electoral en Radio 10 Rosario, de lo que se viene, que son las elecciones internas del próximo mes de abril. Por supuesto que la seguridad va a ser uno de los ejes centrales de esta campaña, pero también hay otras cuestiones que a su vez redundan en más seguridad, como obra pública, como infraestructura y como también transporte público. Osvaldo, vos sos uno de los que más trabaja el tema de transporte en la ciudad de Rosario, de hecho sos el vicepresidente del ente de la movilidad. ¿Hacia dónde va o hacia dónde pretenden que vaya, qué camino, qué dirección tome el transporte en la ciudad de Rosario, que también es uno de los temas más demandados por el vecino? En este sentido, yo también lo vinculo a lo que decía antes de la necesidad de un poder político con decisión, voluntad política y coraje. ¿Por qué? Porque nosotros en el tema del transporte estamos necesitando inversión. Básicamente, estamos dando vuelta desde hace tiempo con lo que yo llamo una frazada corta, digamos. Tenemos una cantidad de unidades en el transporte de colectivo de alrededor de 725 unidades, que no da abasto para atender suficientemente la ciudad de Rosario. Quien plantee mejorar la frecuencia, que es el principal problema del transporte, sin incorporar más vehículos, está macaneando, porque no hay forma. Entonces nosotros necesitamos inversiones para incorporar vehículos, inversiones para pensar formas de transporte alternativo. Técnicamente está estudiado hace prácticamente 50 años, en la década del 60, ya se había estudiado la viabilidad técnica de un subte en Rosario. Bueno, hay que tomar la decisión política de ir a buscar los recursos suficientes, porque obviamente entiendo, y no se me escapa que es caro, pero la verdad que es una obra a presente y a futuro, porque el tema del transporte está muy vinculado
vinculado a otra temática que es el tránsito. La problemática del tránsito en Rosario se va agudizando. Hoy ya no solo uno tiene que pensar en el problema de tránsito del microcentro. Hoy andar por Pellegrini en determinado horario ya se ha hecho complejo. Conseguir estacionamiento en el macrocentro, te digo, a ver, entre Pellegrini y 27, por ejemplo, es imposible. Sí, a eso son más de la zona de Alberdi, San Martín en el centro comercial de la zona sur, son varios lugares. La zona que no tiene estacionamiento medido de Alvear hacia el oeste, te diré, casi hasta Avellaneda, es imposible. Entonces, digo, hay un problema de tránsito fuerte. Eso, con las medidas que ha tomado el municipio de restricción de estacionamiento, de circulación, es una parte, pero que si no se completa con un mejoramiento del servicio público no sirve. Es más, es prácticamente un castigo al ciudadano. Entonces, nosotros, y insisto en esto, es caro, es una fuerte inversión, pero tenemos que pensar en inversiones de ese tipo financiado. Hay préstamos y hay dinero circulando en el mundo a tasas bajas, que si uno se lo propone y teniendo como tenemos los técnicos capacitados para hacerlo, pensar si vos haces una línea este-oeste y otra norte-sur, vos desagotás una gran cantidad de vehículos. Y a eso, o mientras eso se hace, hay que sumar colectivo. Para eso se necesita inversión, para lograr las inversiones se necesita coraje, decisión y liderazgo. En algún momento la autopista Rosario-Córdoba también fue prácticamente imposible, el puente Rosario-Victoria, otro más, la avenida de circunvalación, la renovación de la traza. Mira, el túnel subfluvial se hizo sin aportes nacionales y en contra del gobierno nacional. En ese momento los gobernadores Silvestre Beñi y, bueno, no recuerdo en este momento el Entre Ríos, para zafar, digamos, de los planteos del gobierno nacional, hicieron un túnel subfluvial con recursos propios de las provincias. Digo, está bien, estamos hablando de cuestiones históricas, si querés. Uranga era el gobernador. Pero la verdad que, digamos, la posibilidad de trabajar en la consecución de recursos para pensar una ciudad de otra manera, creo que es imprescindible. Yo te decía el mientras tanto, la incorporación de vehículos, acá se viene, porque estamos en el medio de la discusión del nuevo pliego del transporte, se viene una discusión muy fuerte a ver cómo se va a financiar eso. Un pliego que además veo que tiene exigencias, por ejemplo, de tener toda su flota con aire acondicionado, marca 24 grados independientemente la temperatura interior, independientemente de la época del año, y semanas atrás la municipalidad incorpora colectivos, en realidad cambia parte de la flota que no tienen aire acondicionado, que no tienen... ¿Cómo se entiende eso, no? Porque además creo, y si no sé si estoy equivocado, que a partir de septiembre el que no tenga coche, que no tenga aire acondicionado, no recibe subsidio del Estado Nacional. Sí, en realidad yo creo que son parches, Marco. La verdad que la necesidad aparente de establecer una especie de solución, sobre todo en la coyuntura electoral, ha llevado a cometer estas barbaridades. La verdad que incorporar vehículos hoy sin aire acondicionado y, lo que casi diría que es peor aún, no adaptados para personas con discapacidad, me parece que es un error grave, porque obviamente tienen patas cortas. Una de dos, o nos están mintiendo acá o nos están mintiendo en lo que quieren hacer después, porque si en septiembre quieren tener el 100% de la flota con aire acondicionado y adaptada para personas con discapacidad, la verdad que no se entiende, porque vamos a tener que cambiarlo los colectivos. Eso marca el pliego que tienen que debatir, porque vence la concesión ahora. Pero es propia propuesta del Ejecutivo. Y acá viene un tema que de difícil solución en la discusión, que es el financiamiento. El Ejecutivo no ha dicho nada sobre eso. La mejora teórica que supone el pliego incluso contempla la incorporación de 100 unidades más. Implica inversión y implica regla de juego clara para quien quiera venir a invertir. De manera que hay que trabajar y hay que definirse sobre el financiamiento. Yo soy bastante pesimista en la posibilidad de llegar a tiempo con la licitación. ¿Por qué? Porque una parte sustancial del sostenimiento del transporte son hoy los subsidios nacionales, los subsidios municipales en bastante menor medida y en muy poca medida los provinciales. De manera que en un año donde hay que cambiar las tres autoridades nacionales, provinciales y municipales, no vamos a tener en claro los parámetros como para ver cómo se va a sostener el sistema de transporte. De modo que estamos avanzando en la discusión, sobre todo en cuanto a la participación de la comunidad, de vecinales, de asociaciones, como para que aporten ideas, pero me parece que está faltando la discusión central, que es el financiamiento. ¿Ustedes creen que eso podría debatirse incluso ya el año que viene con las autoridades definidas, con todo cerrado? No sé si el año que viene, yo creo que hay que avanzar lo más que se pueda. Nosotros vamos a tener definidas las autoridades por lo menos provinciales y municipales en el mes de julio, y las nacionales sobre fin de año, de manera que quizás pueda salir sobre fin de año, pero me parece que es bastante difícil aventurarse, porque si no tenemos claro cómo va a ser la política de subsidio, ¿en qué está pensando el socialismo? ¿En más tarifa? Lo dijo Lifshitz. Bueno, yo particularmente estoy en contra de eso. No podemos sostener un mejoramiento solamente en base a lo que pague el usuario. Me parece que tiene que haber aportes sustanciales de otros lados. Después el usuario tendrá la tarifa que fijemos y que debatamos, pero pretender una inversión sostenida solamente por los usuarios, que aparte en el caso del transporte colectivo son usuarios en general de sectores populares, de manera que no me parece correcto este planteamiento. Pregunta netamente política, ¿no? Porque elecciones anteriores, estudiando
algunos discursos de candidatos, se hablaba ya de esta suerte de agotamiento, de desgaste de la gestión local y de la necesidad de un cambio, pero claro, al momento de abrir las urnas y contar los votos, el oficialismo, la muestra clara está, siguió ganando elecciones, incluso las de medio término, las de mitad de mandato. ¿Qué autocrítica o qué visión tiene la oposición sobre esta particularidad que se da en Rosario, donde hay problemas que se repiten en el tiempo, pero al momento de ir a las urnas sigue ganando el Frente Progresista en Rosario y en Santa Fe? Sí, creo que el diagnóstico, digamos, de que el gobierno estaba en crisis no era errado, no es errado tampoco ahora. Tal es así que en la última elección de medio término que vos mencionaste, los concejales del socialismo ganaron con algo menos del 28% de los votos, así que el 72% de la población estaba en contra. Lo que pasa es que obviamente no se pudo articular una alternativa de oposición creíble y a su vez más homogénea, se dispersó la oposición. En este caso yo he venido trabajando en la posibilidad de armar una alternativa lo más amplia posible. Se logró a medias, pero digamos, creo que la propuesta que nosotros hacemos con gabinete de intendente y con una lista de concejales que está integrada por, yo diría, sectores plurales. En segundo lugar me acompaña Simón Bofelli, que no viene del mundo de la política, es un distinguido jugador de rugby, abogado y empresario. Patricia Botale, que es una trabajadora de la cultura, digamos, de la ciudad de Rosario. En tercer lugar, en cuarto lugar, Nadia Pesutti, que viene del radicalismo, fue presidenta de la Juventud Radical en la ciudad de Rosario. En quinto lugar, la Democracia Cristiana. Me parece que hemos armado una herramienta política capaz de poder vencer al socialismo, y creo que las PASO van a oficiar de filtro y de acomodamiento de la oposición. Creo que la ciudadanía que quiere cambiar va a tener en las PASO la oportunidad de ir viendo quién quedó posicionado, y quizás en la general, seguramente en la general eso se va a ver reflejado, y ese 72% que en su momento dijo estar no de acuerdo con el oficialismo, seguramente va a encontrar un canal que yo espero que sea, en el caso del intendente Grandinetti, la lista nuestra. Tendrá esa posibilidad. El tema de la reforma electoral y el piso para pasar de las internas a las generales, ¿ustedes lo ven satisfactorio? ¿Creen que es necesario? Sí, es más, me da la impresión que el piso quizás debía ser más alto, porque la verdad que, o pensar alguna otra modificación, porque la verdad que se han presentado muchas listas. No sé cuántas van a terminar oficializadas. El 8 de octubre el tribunal se va a expedir, pero hay presentadas 40 listas de concejales. Me parece excesivo. Con esto no quiero limitar el derecho a participar, ni el derecho de los sectores más. Pero sí tener un respaldo en la interna que lo habilite luego para la segunda instancia. Claro, ¿no? Claro. Además, es una elección donde se pone en juego muchas categorías, ¿no? De gobernador para abajo, y donde la oferta electoral, o al menos para la gente, poder individualizar candidatos y propuestas, se hace realmente complicado. Con gobernador, con diputados provinciales, senadores, concejales, intendentes. Sí, así es. De manera que me parece que habrá que ver la ley electoral para el futuro, si hay que tocar algo, pero me da la impresión de que esto de por lo menos poner un piso para que no todos estén otra vez en la general, me parece saludable. Estuvimos charlando con Osvaldo Miatelo. Osvaldo, queda un camino no tan largo hacia las internas, pero sí bastante por recorrer hacia las generales, así que seguramente nos volveremos a encontrar aquí en la audiencia de Radio 10 Rosario, así que ha sido un gusto. Cómo no, un gusto para mí, gracias. Osvaldo Miatelo pasó por Decisión 2015 en Radio 10. Hasta aquí llegamos con Decisión 2015. 15 minutos con un candidato a las próximas elecciones. Decisión 2015. Una producción original de Grupo Cristal Argentina.